Estimados estudiantes de la especialización en desarrollo humano y organizacional, sean de nuevo bienvenidos al segundo tema de nuestro módulo de ética y responsabilidad social, en donde nos empezamos a ocupar directamente del tema de la responsabilidad social. El tema de la responsabilidad social exige una fundamentación conceptual sobre todos los elementos de la que está acompañada y revestida esa importante concepción de lo que deben ser las empresas de hoy. La sociedad actual es una sociedad multipolar, es una sociedad que está conectada, que está globalizada y que enfrenta una gran cantidad de nuevos retos en donde las empresas, por su tamaño y por su influencia, están llamadas a ser las protagonistas principales y a convertirse en los instrumentos de alguna manera de política social que van a generar las transformaciones de esa sociedad. Es muy importante porque serán las empresas que sean capaces de adaptarse a los cambios las que van a generar las políticas y los programas que de alguna manera, en compañía de los estados, van a generar las transformaciones mediante la responsabilidad social que exige la sociedad de hoy. Por eso la responsabilidad social corporativa necesita una ruta para poderse examinar. Es decir, necesitamos una ruta en el curso que nos permita entender cuál es esa fundamentación conceptual, cuáles son los elementos de que está acompañada esa responsabilidad, esas definiciones que todos buscamos entender y comprender. ¿Cómo se está gestionando la responsabilidad social? ¿Cuáles son los estándares internacionales a los que se tienen que acoger las empresas en esta sociedad globalizada, en esta sociedad planetaria, en este mundo interconectado donde ya somos aquella frase ya tan trillada, pero que viene bien a propósito, donde somos una aldea global, donde todos tenemos que ver con todos de alguna manera, y con esos nuevos enfoques que hay que manejar, conceptualizar, entender y visionar en torno al tema de la responsabilidad social corporativa. La responsabilidad social es un direccionamiento estratégico para identificar y priorizar todos aquellos programas que tengan un impacto social positivo, que mejoren el bienestar de la sociedad, que estén relacionados en el núcleo de competitividad de la sociedad, que transformen sus cadenas de valor generando procesos de innovación, reforzando las ventajas competitivas, estableciendo realmente cuál es el propósito de tener acciones de responsabilidad social como elemento inherente a una sociedad, a la transformación, el crecimiento y el cambio de esa sociedad. Y para eso es importante conocer esa fundamentación conceptual. Milton Friedman, que fue Premio Nobel de Economía y que es uno de los economistas más importantes que ha tenido el siglo XX, decía por allá por los años 60 o 70, cuando digamos en una época que podríamos llamar de alguna manera más contemporánea, empezaba a tratar más detenidamente todo lo que estaba relacionado con las empresas, hablaba de que la responsabilidad de las empresas era una sola: los resultados económicos. Realmente conseguir esos resultados económicos es importante, pero definitivamente no es la única responsabilidad que tiene una empresa. No es solamente la generación de utilidad monetaria, sino que hay algo que va mucho más allá, especialmente en la sociedad de hoy. Por eso se puede afirmar con toda claridad que el rendimiento económico no es la única responsabilidad que le compete a una empresa. Por eso tenemos lo que de alguna manera se puede llamar la colmena de preguntas en torno a la responsabilidad social. Y colmena porque son distintos depósitos en los que permanentemente se van colocando y se van llenando de preguntas acerca
de lo que le corresponde a este importante concepto, de cómo interpretarlo, de cómo entenderlo, de cómo aplicarlo, de, de cómo lidiar con él si el término se permite. Las empresas deben generar utilidades. ¿Y qué más deben generar? Milton Friedman, con ese planteamiento de que las empresas solamente tenían que tener resultados económicos, sin quererlo generó un replanteamiento porque de alguna manera es egoísta y es autista aquello de que una sola empresa, que a una empresa solamente le corresponde ganar dinero. Y entonces muchos empezaron a preguntarse si realmente eso era así o si había algo mucho más allá. Los resultados económicos son una parte. ¿Qué otros valores hay más allá que se exigen? ¿Podemos afirmar que la responsabilidad social es realmente valiosa? ¿Tiene objeto, tiene un propósito? ¿Es útil, sirve? Las actuaciones de los directivos de las organizaciones empresariales de hoy en día son acordes con las necesidades sociales, tomando en cuenta que uno de los principales elementos de la responsabilidad social es su carácter de voluntariedad frente a esas acciones. Las empresas sostenibles son responsables realmente por el mero hecho de ser sostenibles. Son elementos muy importantes que tienen, digamos, una doble vía entre sociedad y organizaciones empresariales. ¿Y qué pasa por tres elementos muy importantes? En primer lugar, la rentabilidad. En segundo lugar, la obligatoriedad. Y en tercer lugar, lo que constituye el deber moral. De allí la importancia entre ética, moral y responsabilidad social. La rentabilidad es importante para las organizaciones, con el planeta, con las mismas empresas, con las personas. Son las que le dan la razón de ser, son las que le dan la perdurabilidad. La obligatoriedad con el mundo, con este mundo globalizado, con este mundo interconectado, con esta aldea global. La obligatoriedad con sus stakeholders, con sus accionistas, con sus proveedores, con sus trabajadores, con las comunidades de los entornos a donde están operando. Pero sobre todo, el deber moral de las organizaciones frente a esa sociedad, pero como deber moral, realmente como un deber moral, porque es esa sociedad la que le ha permitido a las organizaciones constituirse en lo que son, desarrollarse, crecer, avanzar. Por eso es muy importante entender entonces qué no es responsabilidad social, para poder hacer una diferenciación y conocer muy bien el elemento que en un futuro nos permita aplicar las acciones en el campo específico que nos corresponda desempeñar en torno a este importante tema. La responsabilidad social no es filantropía, no es desarrollar actividades de beneficencia. La responsabilidad social no es tener prácticas para aumentar el posicionamiento de las empresas. No es una forma de evadir impuestos por vía de donaciones para disfrazar muchas cosas que hoy en día muchas organizaciones suelen hacer a través de cierto tipo de entidades que constituyen en torno a esa práctica. No es un maquillaje publicitario tampoco, y mucho menos es una medida de mercadeo. Si pudiéramos hablar de una visión utilitarista de empresas versus lo que es la política social de esas empresas, podríamos encontrar desde un punto de vista, digamos, contractual, que la naturaleza económica de las empresas podría explicarse en términos de lo que es conseguir el valor de mercado para los accionistas de las compañías. Eso era parte del término que acuñaba Friedman, de lo que correspondía a las empresas dentro de las restricciones legales y presupuestarias que tenían y haciendo negocios de una manera legal. Sin embargo, para garantizar la supervivencia de las empresas y su expansión bajo la perspectiva de una eficiencia económica, las empresas se han visto obligadas a acometer cambios muy importantes en su estructura para poder competir en entornos cambiantes y que las lleva a constituirse en empresas socialmente responsables. Esos detalles debemos examinarlos, debemos discutirlos, debemos apropiarlos junto a las lecturas
en torno al tema que son muy importantes de desarrollar.